Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis estamos aquí con los buenos de Spartan Performance, que ya hicimos un vídeo hace tiempo, hace un añito, cuando ya cogí el coche y dije no sonaba y tenía que traerlo a que me hicieran algo. Pero hoy lo que vamos a hacer es convertir una downpipe en una downpipe para Fab y nos lo van a suministrar los buenos de Spartan Performance y vamos a ver cómo se hace una downpipe artesanal y luego la montaremos. Gracias a un amigo mío que se ha ofrecido a montarla, pues la montaremos, ya que no queremos meter a nadie en temas ilegales, ya sabemos cómo está el tema. Pues no queremos que nadie salga perjudicado, va a ser bajo mi responsabilidad y mi colega me va a echar un cable con este tema porque yo no tengo ni idea y sabéis que soy un manazas, pero lo bueno de Spartan vais a ver cómo vamos a fabricar una downpipe normal en una downpipe para GPF y a ver qué tal cuando la montemos y cuando ya me lo monte reaccionaremos a ese sonidito tan esperado en la vida. Vamos a ver qué tal hacen esa downpipe artesanal los buenos de Spartan Performance, que por cierto tenéis en la descripción todas sus redes sociales para que les contactéis, sobre todo venir directamente y decirles yo quiero esto, qué presupuesto tenéis o qué me hacéis, y si venís de mi parte y se les decís voy de parte de Vegas, pues a lo mejor un descuentillo os lleváis, así que ojo, ojo, ahí lo he lanzado chicos, así que vamos a ver qué tal curra esta gente. Pues ya está aquí el chiquitín, es la primera vez que voy a escuchar el cochecito, así que estoy muy nervioso, voy a intentar arrancarlo, no lo he escuchado porque le han traído hasta aquí para joderme la vida, para que no sepa cómo se oye, y voy a arrancarlo y a ver cuál es el sentimiento, así que vosotros vais a quedar atrás y yo me voy para adelante y le doy al botón de arranque. Quédate, aquí. Y ahora salgo y a ver cuál es la reacción, madre mía, qué miedo. ¿Cómo suena esto, papá? ¡Ay, ahora sí! Volvemos al sitio donde hice el intermedio y ya habéis visto los pasos de cómo han hecho la downpipe. La hemos instalado, hemos vuelto al sitio donde, digamos, surgió la magia o surgió las ganas de montar este cochecito un sonido decente. Y chicos, sin más dilación, os voy a poner primero el launch control que hicimos aquí mismo.
haremos el launch control con este pequeño. Ya habéis escuchado el bicho, cómo suena, cómo ha cambiado, brutal. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a BR Performance y hacer una lanzada con la nueva Downpipe a ver si hemos ganado algún caballo o no. Ya os digo yo que por peso hemos ganado un huevo, porque no sabéis lo que pesaba la otra Downpipe. Madre mía, pensaba, de verdad, me ha costado hasta hacer la miniatura, de verdad, o sea, una burrada. Y ahora esta se levanta con un dedito, así que encima, buen sonido, menos peso y seguramente más potencia. Pero esto lo vamos a comprobar ahora mismo en BR Performance. Buenos días, otro día diferente. ¿Queréis escuchar cómo suena el Cold Start aquí en el garaje? Vamos a escuchar a ver cómo suena. A ver cómo suena. ¡Ay, mamá! La verdad es que como veis suena bastante, pero bastante. Luego se calma, se queda tranquilito, pero ahora sí que sí, vamos con prisa, vamos a donde BR Performance y vamos a poner este pequeño con Stage 2 y eso lo veréis en el vídeo siguiente. Pero a día de hoy vamos a ver si podemos hacer una lanzada con la nueva Downpipe. Chicos, ya hemos venido aquí a los buenos de BR Performance, tenemos el pequeñín preparado. Lo que vamos a hacer es meterlo aquí, vamos a hacer una lanzada y vamos a ver qué números da con la Stage 1 que le hicimos en su momento y vamos a ver si hemos ganado algún caballo quitando el... Ya sabéis. O no hemos ganado ningún caballo, no lo sé, a lo mejor hemos incluso perdido, porque me han comentado que puede incluso haber pérdidas sin hacer la Stage 2. Luego haremos la Stage 2 y seguramente que demos unos números de infarto, pero eso lo tendréis que ver en el próximo vídeo. Así que ahora vamos a ver cómo lanza la bestia y a ver si hemos ganado algún caballito. ¡Vamos, vamos! Como os decía, si esta gente se fía de BR Performance, es por algo. ¡Madre mía! Mira, este es el log que se hizo el día de la Stage 1, uno de ellos. Entonces aquí se representa el set point de la landa en verde oscuro, lineal, y la lectura real del coche del valor lambda, ¿vale? Va plano, quedó muy bien, incluso la presión de turbo sube muy bien, regula la wastegate muy bien y se quedó muy lineal y va muy bien como te lo llevaste. Esta sería el log con la Downpipe, solo quitada la Downpipe. Este es solo físicamente la Downpipe, sin tocar electrónica. Eso es. Entonces, ahora el coche se puede notar un poco mejor, evacúa mejor gases, pero tenemos en otro color, pero tenemos el set point de la landa en amarillo. Y en naranja rojo vemos cómo en algún momento el coche se sale de valor, intenta corregir, vuelve a mandarlo. Incluso la presión de turbo también sube bien, la wastegate actúa, pero se ve que aquí podría ser más lineal. Sí, que y mantenerse. Una curva rara. Claro, entonces, eso es. Lo que nosotros vamos a intentar buscar ahora es que el valor lambda vuelva otra vez a su sitio, que el valor de presión de turbo vuelva a ser lineal. Eso es. Para que se note suave y lineal, que al final es lo que se busca. Entonces esto es lo que se corrige cuando hagamos ahora la Stage 2. Para que veáis, pues lo hacen personalizado y como veis, pues vamos a intentar corregir todos esos fallos con la Stage 2. Vamos a intentar que todo esto sea más lineal y que no haya ningún pico por allí ni por allá. Así que ahora veremos, digamos, cuando carguemos la Stage 2,
cómo quedan estos datos. Ya nos han dado los datos, la verdad es que hay cosas que hay que mejorar. La gente que solo cambia la downpipe y ya está por sonido, mejor reprogramar porque, como veréis ahora mismo, os voy a poner aquí en la gráfica. Y nos ha dado, la Stage 1 por ejemplo nos dio 356 caballos y nos ha dado menos, 353, con menos temperatura incluso, lo hicimos con 31 grados el otro día, hoy con 25. Tendría que haber dado algún caballo más, pero como no está reprogramado hay cosas que, como habéis visto en el log, se quedan ahí, hace cosas raras el coche, así que el coche hay que reprogramarlo y traerlo finito para ver los datos que vamos a dar con la Stage 2. Hemos ganado algo de par, eso sí, pero veremos qué tal queda la Stage 2. Pero si queréis ver ese vídeo, apoyar mucho y traeré prontito, que estamos ahora mismo con ello, la Stage 2 al cochecito. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides suscribirte porque vienen curvas, nene, vienen curvas. ¡Chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.